2002. Alguien ganó más de 63 millones que sucedió en el Reino Unido en el año 2002. Alguien ganó más de 63 millones de libras en la lotería Euromillones, una de las loterías más grandes de ¿Cuánto? No. 63 millones de libras en la lotería Euromillones, una de las loterías más grandes de Europa. El sorteo se realizó el día 8 de junio. Al día siguiente, los organizadores anunciaron: tenemos un ganador en el Reino Unido. El boleto fue comprado en una pequeña zona llamada Stevenage y Hitchin, pero había un problema: nadie aparecía y los días pasaban. Los encargados de la lotería entraron en pánico, pusieron anuncios en periódicos, en la televisión e incluso en las calles. Le pedían a Pero, ¿qué es lo que son ellos? ¿Quién regala el dinero? En mi país, si no aparece a los 2 días, a la hora, ya no se lo dan. Y ellos están regándolo para que vaya a recogerlo. Ellos están regalando el dinero, No quieren dármelo a mí. la gente que Yo voy allá a Reino Unido y lo busco. sus bolsillos, su coche y hasta su Por 73 millones. Por ese precio yo hago lo que sea. ropa sucia. Tal vez, solo tal vez, alguien tenía en casa un boleto que podía cambiar su vida por completo. El tiempo seguía corriendo. En el Reino Unido tienes solo 180 días para reclamar tu premio. La fecha límite era el 5 de diciembre del año 2012. Ese día llegó y se fue sin que nadie reclamara el dinero, y el premio se perdió para siempre. Pero ¿por qué el ganador nunca apareció? Algunos dicen que el boleto se perdió, otros que fue tirado a la basura por accidente. Una mujer incluso aseguró que lavó su boleto en la lavadora, pero no pudo comprobarlo. También hay quienes creen que pasó algo más trágico. Tal vez el ganador murió sin saber que había ganado. ¿Y qué pasó con el dinero? Es mejor morirte sin saber que lo ganaste. Porque cuando tú estás a punto de morirte y sabes que lo ganaste, ahí sí es verdad que tú sufres tu muerte. Que te vengan y te digan tú así muriéndote: acabas de ganar 63 millones. Ahí mismo te da el infarto, donde tú te quedas muerto. No regresó Ahí a la mismo empresa. te En el mueres. Reino Unido, ese dinero va dirigido a un fondo para buenas causas, escuelas, hospitales y proyectos sociales. Eso es lo único bueno de esta historia. Pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿cómo se puede perder algo que vale 100 millones de dólares? Hasta ahora es uno de los misterios más grandes en la ¿Cómo se puede perder? Lo tiró en el baño y bajó el baño y ya y se perdió. Así de fácil, sin darse cuenta. historia de la lotería O iba rápido, no tenía papel, se limpió con eso y lo tiró. británica. Eso es lo más fácil de original perder. por perder ese boleto ganador La cosa, mientras más dinero valen, más fácil se pierden. Llévate de es eso. uno de los más costosos de la historia. Antes de continuar, recuerda que si te gusta aprender curiosidades, te tienes que suscribir a mi canal ahorita mismo. Número 9. Ciudad Fantasma. En medio del desierto, rodeada de calles perfectas, esculturas modernas y departamentos de lujo, hay una ciudad totalmente vacía. No es una película de ciencia ficción. Existe, está en China y se llama Ordos. Fue pensada como una ciudad del futuro, una joya arquitectónica moderna y brillante. El gobierno chino invirtió más de 160 mil millones de dólares para construirla, más dinero del que muchos países podrían soñar. El plan era claro: crear una ciudad modelo, una ciudad para 1 millón de personas, edificios nuevos, centros comerciales, estadios, museos, escuelas, todo estaba listo. Todo excepto por las personas. Nadie o casi nadie se mudó acá. La mayoría de las viviendas eran demasiado caras. Los inversionistas compraron departamentos, pero nunca vivieron en ellos. Otros no se mudaron porque no había trabajo. ¿De qué te sirve vivir en una ciudad perfecta si ni siquiera puedes trabajar en ella? Y si está todo perfecto, pero está vacío, entonces deja de ser perfecto. ¿Dónde está lo perfecto si está todo vacío? Ah, no, porque está todo bonito, pero no tiene nada. Entonces no es perfecto, es un disparate. Entonces Ordos comenzó a Los vaciarse. ricos no Calles hallan en qué gastar gigantes su sin dinero automóviles, ya. semáforos funcionando pero sin que nadie los mirara, escuelas sin niños y grandes parques pero sin nada de gente. Una ciudad sin alma, literalmente. Su zona más conocida, Yambashi, parece una maqueta a escala real. Pero luego le dicen al gobierno que vayan a África y regalen muchas cosas y no pueden, no tienen dinero. Pero para ser una ciudad fantasma tienen mucho dinero. Esculturas majestuosas, bibliotecas lujosas, departamentos de lujo, todos desiertos y en silencio. Algunos turistas llegan aquí, toman fotos y se van con una sensación muy extraña. ¿Cómo puede estar tan vacía una ciudad tan increíble? El gobierno chino ha intentado revivirla. Bajó los precios de los apartamentos, ofreció incentivos, pero el daño ya estaba hecho. La ciudad seguía siendo muy cara y seguía sin empleos. Ahora, Ordos es la ciudad fantasma A lo mejor ellos piensan que todo el mundo es rico para comprar eso, más cara del mundo. Una ciudad hecha para millones de personas, pero habitadas por unos pocos miles que están dispersos entre edificios apagados. Se podría decir que hay un poco de vida, pero todo se siente muy aburrido y lejano. Este caso se ha vuelto muy viral. Hay videos, fotos y documentales, y todos con la misma pregunta: ¿cómo es posible gastar tanto dinero para construir algo que nadie utiliza? La ciudad de Ordos es la prueba de que una ciudad no son sus edificios, son sus personas, su energía y su comunidad. Patrañas. Benny, no vas a fundar tu propia ciudad fantasma.
Esa es una idea muy tonta. Número 8. Catástrofe en el océano. Un incendio en medio del océano. Un barco gigante en llamas. Y miles de autos de lujo ardiendo sin remedio. Así terminó el viaje del Felicity Ace. Un barco Ese es el Titanic, pero en vez de la persona, de los automóviles. de carga que zarpó en el año 2022 desde Alemania con destino a Estados Unidos. En su Imagínate tú en esa situación. Trabajaste toda tu vida para comprarte el carro de tus sueños y cuando lo compras se te quema. Aunque no, el seguro te lo devuelve, el seguro. Lo más probable. Llevaba casi 4,000 autos de alta gama. Porsches, Lamborghinis, Audis, Bentleys, Volkswagen. Una verdadera colección de supercoches. Algunos de esos modelos costaban más de $500,000. Otros eran ediciones limitadas, irreemplazables. Muchos de estos ya estaban vendidos. Sus dueños los estaban esperando con una gran emoción. Pero algo salió mal. Cerca de las Islas Azores, en el Atlántico, el barco empezó a incendiarse. No está claro cómo fue que empezó el fuego, pero todo apunta a una batería de litio. Tal vez fue un auto eléctrico o tal vez un cortocircuito. Lo que sí se sabe es que las baterías de litio son muy difíciles de apagar cuando se encienden. Pueden arder durante días y eso fue exactamente lo que sucedió. El fuego se extendió por todo el barco. Intentaron salvarlo, intentaron remolcarlo, pero ya era demasiado tarde. Los intentos simplemente fueron inútiles. El 1 de marzo del año 2022. Es que un barco tan grande así, cuando ya comienza a quemarse, ya eso no lo paran. Por más que le echen, ya eso se va a quemar todo lo que esté adentro. Felicity Ace se hundió por completo. Se fue al fondo del mar a más de 3,000 metros de profundidad. Y con él, todos los autos. Nunca llegaron a su destino. Nunca pudieron tocar el asfalto. Para marcas como Lamborghini, esto fue un golpe muy duro. Varios de los autos a bordo eran modelos Aventador, los últimos que iban a fabricar. Y tuvieron que rehacerlos desde cero. La pérdida total se calculó en más de Que eso fue 400 millones. para Ferrari, que son 400 millones. Eso yo lo hacen en 2 días, un día, eso no es nada. De dólares. Uno de los Eso es mucho para accidentes nosotros. más costosos en la historia del transporte Eso no es marítimo. nada. Desde entonces surgieron muchas preguntas. ¿Es seguro llevar tantos autos en un solo barco? ¿Estamos preparados para manejar incendios con baterías de litio? El caso del Felicity Ace fue una lección muy dolorosa. Demostró que incluso en un mundo lleno de tecnología y de lujos, todo puede perderse en cuestión de segundos. Ahora, ese barco y sus miles de autos descansan en silencio en el fondo del océano. Jamás serán conducidos y jamás serán vistos. Ahora solo nos quedan fotografías y el recuerdo de uno de los naufragios más irónicos y costosos del siglo. Si estás disfrutando de este video, puedes dejar un pulgar arriba ahorita mismo. ¿Me ayudas a llegar a los 10,000 likes? Número 7. Millones en bitcoins. Un disco duro olvidado. Un error que jamás se perdonó y 800 ¿Cuánta millones gente de no dólares hay directo que han perdido mucho dinero en Bitcoin? a la basura? Eso fue lo que le pasó a James Howells, un hombre de Gales en el Reino Unido. Hace más de una década tomó una decisión que parecía inofensiva: tirar un disco duro viejo a la basura. Y no lo pensó 2 veces. Pero Me apiado de ti. Tú que tiraste ese disco duro, me apiado de ti, me das pena. ese disco no estaba vacío. Guardaba algo que en ese momento valía muy poco, pero que hoy vale una fortuna. Para ser más exactos, 8,000 bitcoins. Se obtuvo a través de minería casera hecha en el año 2009 con su propia computadora, cuando nadie... Pero ese tipo yo no entiendo. Era tan inteligente para hacer eso, minar Bitcoin y ser inteligente en invertir, pero después lo bota. Es la persona más inteligente y más idiota del mundo al mismo tiempo. Ese es él. creía en esa moneda digital. James los creó, los guardó y luego olvidó dónde estaban. Cuando el valor de Bitcoin comenzó a subir, él lo recordó todo, pero ya era demasiado tarde. Había tirado el disco por error. Según él, lo confundió con otro y fue a parar al vertedero municipal de Newport, un lugar gigantesco repleto de basura enterrada. Desde entonces no ha parado de buscarlo. Le ha suplicado al ayuntamiento, ha hablado con expertos, con ingenieros, con especialistas en recuperación de datos e incluso ha ofrecido repartir millones si le permiten excavar. Pero la respuesta siempre es la misma: no se puede, es demasiado peligroso y es muy costoso. Y también es malo para el medio ambiente. Aún así, James no se rinde. Ahora tiene un nuevo plan: una operación de más de $10 millones con robots, drones, inteligencia artificial y 50 personas involucradas. Incluso promete reciclar la basura que remueva. Pero las autoridades le siguen diciendo que no. Y mientras tanto, el disco sigue enterrado, literalmente bajo tierra, junto con más de $800 millones en Bitcoin. De que lo dejen cavar. Eso ya es imposible que los hallen ahí. Imposible que los hallen ahí. James sabe exactamente dónde están, pero no puede tocarlos. Es como tener un tesoro enterrado tras un muro invisible. Él sabe dónde están virtualmente, pero no tiene la contraseña, ni el disco duro, ni nada. Obvio, si tú entras a la página, yo sé dónde están millones de dólares, pero no lo tengo.
La historia le ha dado la vuelta al mundo, y no por el dinero, sino por la pregunta que todos se hacen. ¿Y si fueras tú, lo buscarías? Una decisión simple, un error que duró segundos y un recordatorio brutal que a veces lo que tiras sin pensar puede valer más que una montaña de oro. Número 6. Desastre petrolero. Una mancha negra cubriendo todo el mar, aves cubiertas de petróleo y una costa entera convertida en una zona de desastre. Así fue el derrame del Exxon Valdez, ocurrido en el año 1989 en las frías aguas de Alaska. Y entonces, ahora todo lo que se pierde, que vale mucho dinero, es por la causa de los varias barcos. Cosas las involucradas en este desastre: un error humano, un barco fuera de rumbo y uno de los peores desastres ambientales de la historia. El 24 de marzo de 1989, el enorme carguero navegaba por el estrecho de Prince William Sound. Transportaba petróleo crudo desde Alaska hacia el sur, pero algo falló. El barco se desvió y golpeó un arrecife. El impacto rompió el casco y entonces el petróleo comenzó a salir. Y no fueron unas gotas o unos galones, fueron casi 41 millones de litros, suficiente para llenar más de 16 piscinas olímpicas con un líquido negro, denso y tóxico. El crudo se expandió con rapidez, empujado por el viento y las corrientes. Manchó playas, cubrió rocas y alcanzó zonas llenas de vida silvestre. Miles de animales murieron, aves, ¡Qué feo! Dios mío. nutrias, focas, peces, sus cuerpos quedaron impregnados. Intentaban limpiarse y se envenenaban. Las comunidades costeras también fueron golpeadas. Los pescadores perdieron sus fuentes de ingresos. El mar que les daba de comer ya no existía porque estaba todo destruido. La limpieza tomó meses. Barcos, mangueras, productos especiales y cientos de personas intentaron salvar lo que podían, pero el daño ya estaba hecho. Las fallas que causaron el desastre no fueron un misterio. El capitán del barco no estaba al mando en el momento del accidente. Había dejado el control en manos de otros miembros de la tripulación. El barco carecía de sistemas. Idiota, te pagan para manejar un barco y tú solo dejas a otra, así como que nena, como que eso como que yo le dejo una bicicleta a otro, no es nada. ¿Cómo tú le das un barco a otra persona? Idiota. Automáticos de navegación y alerta que habrían podido evitar esta colisión. Además, la tripulación no ¿cuánto dinero se perdió por la culpa de ese idiota? estaba bien entrenada para enfrentar emergencias como esta. No sabía cómo reaccionar ante una situación tan crítica. Y por si fuera poco, la empresa dueña del barco, ExxonMobil, no había implementado protocolos adecuados de seguridad ni supervisión técnica. En resumen, una cadena de descuidos humanos y tecnológicos convirtió una operación rutinaria en una catástrofe ambiental. Pagaron más de $7,000 millones en limpieza, multas y demandas, pero el dinero no devolvió la vida al océano. Aún hoy, décadas después, hay rastros del petróleo en esta zona. Algunos ecosistemas nunca se recuperaron del todo. Este desastre cambió las reglas. Se mejoraron los sistemas de seguridad en los barcos, se exigieron planes de emergencia y se modificaron las rutas. Le mejoraron todo eso y como que se siguen hundiendo los barcos. No mejoraron nada. El diseño mejoraron, pero se siguen hundiendo de nada sirve. Y sobre todo, dinero y no hacen nada. Muy dolorosa. La naturaleza sufre gravemente los errores humanos. El caso del Exxon Valdez ha sido estudiado en escuelas y universidades, no como una simple historia del pasado, sino como uno de los errores más costosos de todos los tiempos. Maldición. Vení. Bájate de ese buque petrolero, vas a causar un accidente otra vez. Número 5. Una decisión muy tonta. Una oferta sobre la mesa, $1 millón por una idea que en ese momento casi nadie entendía y una empresa que dijo no gracias. Corría el año 1998. Dos jóvenes estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, habían creado un buscador diferente, más rápido, más preciso, más prometedor que todo lo que existía hasta entonces, y lo llamaron Google. Pero en ese momento, Google no era una empresa gigante, era apenas un proyecto universitario con ambiciones grandes y dinero escaso. Necesitaban mucho apoyo, así que fueron a tocar las puertas de quien en ese momento dominaba internet, Yahoo. Yahoo lo tenía todo: correo electrónico. A día de hoy tú le dices a alguien que Google fue a pedir ayuda a Yahoo y se te caga de risa en la cara. ¿Cómo se cambian las cosas, Noticias, juegos, un portal visitado por millones de personas y por supuesto su propio buscador. Larry y Sergey ofrecieron vender Google por solo $1 millón. Solamente eso. Los ejecutivos de Yahoo. Si yo hubiera estado ahora en ese tiempo, con lo que yo sé ahora, le digo que sí, que le voy a dar $1 millón sin tenerlo. Y hasta que sea robado, que tenga que buscar ese $1 millón, lo busco, nada más para ser dueño de Google. Después que yo sea dueño de Google, ya, eso yo lo devuelvo relajando. Escucharon la propuesta y la rechazaron. Es que si lo compro por $1 millón, eso es regalado. Que su buscador era suficiente. No vieron el potencial de Google, no vieron el futuro. Y así dejaron ir lo que sería la oportunidad. Y por no ver el futuro, nadie usa su página de Yahoo. Nadie la usa, por no ver el futuro. Oportunidad más